Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia. Hola, yo soy Romina Frete y ambas somos graduadas de la Universidad General Sarmiento, somos egresadas del profesorado de matemática y en este semestre estuvimos como adscriptas en la materia análisis numérico. Desde ya les agradecemos el espacio de este encuentro para poder mostrar algo de lo que estuvimos trabajando durante la adscripción y a todos y a todas por escucharnos. Bien, como ya te comentó anteriormente, todo este trabajo se desarrolló en el marco de una inscripción que realizamos en la materia análisis numérico, la cual corresponde al programa de estudio del profesorado de matemática de la Universidad General Sarmiento. Nuestro director de la inscripción fue Roberto Bem y el responsable de la materia es Nino Cafure. En esta exposición lo que nos vamos a proponer es analizar la obtención de las raíces de una ecuación cuadrática a partir de dos enfoques, un enfoque teórico y un enfoque computacional. Para ello lo que hicimos es exponer un problema motivador, que más adelante lo vamos a detallar, el cual ya había sido abordado por un matemático canadiense muy reconocido llamado William Kahan, el cual escribió una publicación sobre este problema en el año 2004. Como metodología de trabajo, lo que se utilizó fue la lectura de diversos textos, publicaciones, bueno, en particular la de William Kahan, y bibliografía de la materia. El Kinkey fue de gran ayuda, así también como apuntes de clase y otras publicaciones de otros autores. Lo que nos parece sumamente rico de esta presentación es que a partir de un nuevo enfoque pudimos repensar un contenido que forma parte del currículum escolar, como es la obtención de raíces de una ecuación cuadrática, y pudimos abordarlo de distinta manera. También desarrollamos un trabajo en el aula, ya que este problema motivador lo llevamos y presentamos frente a las y los estudiantes de análisis numérico. Le pedimos que lo resuelvan con las herramientas que ellas y ellos desearan, y a partir de la recolección de esos datos pudimos elaborar este trabajo. Cabe destacar que un puntapié inicial de este trabajo fue la resolución del ejercicio 12 de la práctica 2 de análisis numérico, en el cual también estudiamos la obtención de raíces de una ecuación cuadrática, pero esta vez lo hicimos cuando sucedía el fenómeno de cancelación dentro del discriminante de dicha ecuación. Como contenidos abordados de la materia, cabe destacar que trabajamos con la representación de un número en forma normalizada, la aritmética de punto flotante, el fenómeno de cancelación y los métodos de aproximación numérica, como son el método de Newton y el método de la bisección. Como recursos informáticos específicos y TICs, trabajamos con la calculadora, el GeoGebra, la aplicación del celular, la aplicación de la computadora y online. También trabajamos con la aplicación Photomap, la cual nos permite resolver ecuaciones. También trabajamos con Overleaf, que es un editor online de textos en látex, el cual fue sumamente útil, ya que Rom y yo por ahí no estábamos tan familiarizadas con este lenguaje, con látex, y la utilización del Overleaf nos permitió aprender más sobre látex y en particular elaborar esta presentación que estamos realizando en este momento. También trabajamos con otro software, el Optane, y en él utilizamos los códigos del método de Newton y del método de la bisección que se trabajan dentro de la materia. Bueno, lo que nosotros propusimos en el aula fue el siguiente problema. Teníamos que hallar todos los valores de x que pertenecen a los reales tal que se verifica esta ecuación, donde los valores de esta ecuación cuadrática, de los coeficientes, son estos que aparecen en pantalla. Fíjense que el enunciado es bastante amplio, entonces podían resolverlo de la forma que ellos y ellas quisieran. Nosotros y nosotras empleamos durante la materia un programa que se llama Octave. ¿Sí? Empleando este programa, usando la fórmula resolvente, que también llamamos Bhaskara, e ingresando los valores de los coeficientes, y usando la fórmula resolvente obtuvimos el valor de estas dos raíces. Fíjense que son la misma raíz, ¿no? Es una raíz doble. En cambio, si usamos el comando roots en el mismo programa, ingresando los valores de los coeficientes, obtuvimos estas dos raíces. Roots es un comando que se emplea en Octave para calcular raíces de polinomios en general, no solo de cuadráticos. Otro programa que utilizamos es Wolfram, que es una calculadora online. Cuando nosotros ingresamos el valor de esta ecuación, obtuvimos una única raíz, que es x1. Si
usamos el comando solve en este mismo software, obtuvimos el valor de dos raíces reales, x1 y el valor de este valor racional. Fíjense que cuando Wolfram calcula el valor de este racional, nos arroja esta expresión decimal que tiene más de 16 cifras significativas. Wolfram, a diferencia de Octave, trabaja con más cifras decimales. Otro programa que utilizamos fue GeoGebra. ¿Sí? Usamos GeoGebra en la PC, y al ingresar esta ecuación, lo que obtuvimos es una cónica degenerada, que es una recta doble que pasa por este punto, el punto 1, 0. O sea que nos devuelve una única raíz. Cuando empleamos GeoGebra Online, también nos grafica una cónica degenerada, pero nos da el valor de dos raíces, ¿sí? El valor de los mismos que obteníamos con Wolfram, utilizando el comando solve. Cuando utilizamos el GeoGebra, pero de la app, también nos devuelve una cónica degenerada, pero nos arroja el valor de una única raíz, y en este caso es distinta a la que habíamos obtenido con la PC. Entonces, fíjense, analizando los datos que obtuvimos con los distintos software, y bueno, también en la clase habían empleado la calculadora Casio, empleando la fórmula resolvente, también emplearon Photomath, y una calculadora científica, que es una app que pudimos descargar, y obtuvimos el valor de estas raíces. Fíjense que en algunos casos se obtuvo el valor de una única raíz, y en otros el valor de dos raíces, y los resultados son muy diferentes. ¿Sí? Entonces lo que nos proponemos analizar es por qué nos están devolviendo valores tan diferentes. Y para eso lo que vamos a hacer es un análisis numérico del discriminante. Nosotros sabemos que si el discriminante es menor a 0, la ecuación no tiene solución real. Si el discriminante es igual a 0, la ecuación tiene una única solución, y es de la forma esta, donde x es igual al valor de la abscisa del vértice. Si el discriminante es mayor a 0, la ecuación tiene dos soluciones, y la forma de calcularlos es usando la fórmula resolvente o Bhaskara. Si calculamos el discriminante empleando el programa Octave, ingresando el valor de estos coeficientes, calculando esta operación, obtuvimos que nos da 0. Entonces, pretendíamos analizar el valor tanto de b cuadrado como 4 por a por c, ¿sí? Empleando Wolfram. Lo que debería suceder es que b cuadrado debería ser igual a 4 por a por c para que esto me dé 0. Sin embargo, fíjense que 4 por a por c está difiriendo en estas últimas cifras. Lo que está sucediendo precisamente en Octave es que se está produciendo el fenómeno de cancelación. El fenómeno de cancelación se produce al trabajar con aritmética de punto flotante, al realizar la resta de dos números que son muy cercanos. Por eso es que en algunos casos estamos obteniendo el valor de una raíz y en otros dos. Vamos entonces a analizar el valor numérico de estos coeficientes. A y C eran expresiones decimales que nosotros los reescribimos empleando fracciones, ¿no? Fíjense que el valor de b cuadrado es un número entero, mientras que 4 por a por c es un número racional, que no es entero, por lo tanto b cuadrado es distinto que 4 por a por c. Y en este caso, sabemos que el discriminante es mayor que 0, por lo tanto, lo correcto sería obtener dos raíces reales distintas. Entonces, lo que pretendemos es calcularlas. Sabemos que x igual a 1 es una raíz de la ecuación, porque cuando evaluamos, corroboramos efectivamente que esto es igual a 0. Lo que nos queda calcular es el valor de la segunda raíz. Para eso vamos a emplear esta fórmula, x1 por x2 igual a c sobre a. Cuando nosotros evaluamos el valor de x1 aquí y despejamos el valor de x2, obtenemos el valor de esta raíz. Otra forma de calcular raíces en forma teórica es usando la fórmula del vértice, ¿sí? La fórmula del vértice es menos b sobre 2a, y esto lo igualamos a la suma de las raíces sobre 2. Reemplazando el valor de x1 y despejando el valor de x2, obtenemos el valor de esta raíz, ¿sí? Otros métodos que vimos en la materia son la aproximación por disección y por el método de Newton, que son ambos métodos iterativos, que nos ofrecen aproximaciones de las raíces. Entonces, fíjense, analizando los datos que obtuvimos, sabemos que x1 igual a 1 es una raíz, entonces podemos usar esta fórmula para calcular el valor de x2, o la ecuación del vértice.
Nos queda entonces ver qué sucede con las aproximaciones por el método de Newton y disección, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero para poder usar el método de Newton, lo que empleamos fue el teorema que aparece en el libro Kincaid, y restringimos el valor del dominio de f a un intervalo, ¿sí? El teorema aparece en este libro con dominio en todos los reales. Nosotros lo restringimos al valor de e a más infinito. Este teorema se llama método de Newton para funciones convexas. Y lo que nos dice es que si f está definido en este intervalo, en base a los reales, es una función C2 creciente y convexa, al que existe una raíz en ese intervalo, entonces esa raíz es única y las iteraciones del método de Newton convergen al valor de la raíz desde cualquier punto de partida en el dominio de f. Entonces veamos si esto nos sirve para nuestra función cuadrática. La función cuadrática sabemos que es continua, sabemos que sus derivadas también son continuas, por lo tanto es una función C2, es creciente en el intervalo desde el vértice, de la abscisa del vértice a más infinito, es convexa también en ese intervalo, entonces, y sabemos que hay una raíz, ¿sí? Entonces, sabemos que estamos en las condiciones del teorema y podemos usar el método de Newton. Usamos el método de Newton empleando el programa Octave, definiendo una tolerancia de 10 a la menos 16 y con distintos puntos iniciales, ¿sí? Y obtuvimos el valor de estas raíces. Fíjense que no es muy cercano al valor real que nosotros habíamos calculado, ¿sí? Acá habíamos tenido 289 y nos está aproximando mucho. Y entonces decidimos calcular el error relativo. El error relativo en este caso es del orden de 10 a la menos 9. ¿Qué es el error relativo? El error relativo nos da una precisión de cuán cerca o cuán lejos estamos del valor real, ¿sí? Y se calcula como el módulo del valor de la raíz exacta menos la aproximación sobre el módulo del valor real de la raíz. Cuando usamos el método de bisección y definimos en Octave una tolerancia de 2 por 10 a la menos 16, definimos como intervalo uno de los extremos el valor de la abscisa del vértice, y bueno, el otro extremo le dimos distintos valores. Obtuvimos el valor de estas raíces. Nuevamente, fíjense que el error relativo es del orden de 10 a la menos 9. No estamos muy cerca del valor real de la raíz, ¿sí? Acuérdense que era 289, estas primeras cifras, y no está coincidiendo. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿cómo es posible que obtengamos valores que aproximan a P con un error relativo del orden de 10 a la menos 9 cuando definimos una tolerancia de 10 a la menos 16? Y eso se los va a explicar mi compañera. Bien, la respuesta a esta pregunta la podemos dar si evaluamos en Octave la función en cada valor de P que obtuvimos a realizar las distintas iteraciones. Cuando evaluamos a la función en dicho valor, obtenemos que la función evaluada da 0. Como la sucesión de Newton es un método iterativo que permite aproximar soluciones de una ecuación mediante iteraciones sucesivas, y en particular se define de esta manera, al anularse la función, se anula el numerador de esta expresión, y por lo tanto el paso enésimo es igual al paso enésimo más 1, con lo cual la distancia entre estos dos términos es igual a 0. Es decir, es menor que la tolerancia pedida por el usuario, que en este caso era de 10 a las menos 16. Por lo tanto, esto ocasiona que todos los valores que obtenemos como raíces de la ecuación cuadrática que estábamos trabajando ronden con un error relativo del orden de 10 a la menos 9. Algo similar sucede con el método de la bisección. Dentro del algoritmo del método de la bisección del código, tenemos un condicional que dice que este algoritmo se detiene si el tamaño del intervalo es menor que la tolerancia establecida ingresada por el usuario, o si la función se anula. Como en este caso la función se anula, el algoritmo se detiene, y es por ello que todas las raíces que nos termina arrojando tienen un error relativo del orden de 10 a la menos 9. A partir de todas estas conclusiones, la pregunta natural que nos surge es, ¿existirá alguna
manera de expresar a la función f de x para que el código del método de Newton y la bisección nos den resultados más cercanos al valor numérico exacto de la raíz? Y la respuesta es sí. Ahora Romy les va a contar. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Sabemos que x1 igual a 1 es raíz de f. x2 sabemos que es mayor que 1 y que es de la forma 1, tengo 7 ceros, y bueno, las siguientes cifras, A, B, C, donde A, B y C son enteros, donde A es distinto de 0. Entonces podemos afirmar que x2 va a ser de la forma 1 más un incremento, ¿sí? Ese incremento es muy pequeño porque sabemos que x2 está cerca del valor de 1. Entonces lo que proponemos es el siguiente cambio de variable. Y vamos a proponer x igual a 1 más y, para obtener una función f moño que dependa de la variable y, ¿no? Reescribiendo el valor de f, y sabiendo que a más b más c es igual a 0, que era lo que nosotros habíamos calculado inicialmente en la ecuación cuadrática que teníamos, sabemos que x1 igual a 1 es raíz, ¿sí? Entonces nos queda la reescritura de la función cuadrática de esta forma, ¿sí? A esta reescritura la vamos a llamar f moño. Utilizando f moño, en el método de Newton, lo que obtuvimos es el valor de esta raíz, que es el valor exacto que nos daba la máquina, ¿sí? Cuando empleamos el método de bisección, obtenemos esta raíz. Fíjense que difiere justo en estas últimas cifras, y el error relativo al calcularlo nos da ahora sí algo del orden de 10 a la menos 16, que era lo que habíamos pedido. Entonces, empleando el método de Newton con esta reescritura de f, obtenemos casi el valor exacto de la raíz buscada. Entonces, nos preguntamos nuevamente por qué las aproximaciones de la raíz mejoran empleando f moño en lugar de f. Y eso lo vamos a analizar viendo qué pasa con f y f moño, analizando aritmética de puntos flotantes, ¿sí? Para eso vamos a tomar el valor de una de las raíces que obtuvimos por Newton empleando la función f. Vamos a obtener el valor de esta raíz. Lo que hacemos es evaluar el valor de esta raíz en f. Cuando la máquina hace paso a paso estas operaciones, lo que obtenemos es que esto es igual a 0. En cambio, si calculamos el valor de f moño, evaluando en p, lo que obtuvimos es este valor, o sea que no es raíz de f moño. Fíjense que p resulta raíz de f, pero no de f moño cuando se trata de la misma función. Y esto se debe a precisamente que Octave está calculando estas operaciones tomando las primeras 16 cifras significativas, ¿sí? En cambio, cuando nosotros reescribimos la función f moño como p menos 1, estamos recuperando 7 cifras más, ¿sí? Estamos restando estos ceros que aparecen, estamos restando este 1 y nos ganamos 7 cifras más, ¿sí? Por eso es que nos devuelve un valor más exacto, más próximo a la raíz que buscamos, ¿sí? Entonces, lo que podemos concluir con este trabajo es que tanto el método de Newton y el método de disección son buenas herramientas de aproximación de la raíz, siempre y cuando definamos qué tipo de precisión queremos en el resultado, ¿sí? También podemos analizar que empleando distintas TICs son herramientas muy útiles para el cálculo, pero bueno, tenemos que hacer detrás un análisis numérico de los resultados para evaluar qué es lo que nos está ofreciendo cada una de esas herramientas, ¿sí? Bueno, finalizamos con nuestra presentación. Les agradecemos por el espacio nuevamente que nos ofrecen para mostrar algo de lo que estuvimos trabajando en la materia, y bueno, desde ya gracias a todos y a todas por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos, bueno, atentas a cualquier comentario o consulta que pudiera surgir a partir de esta exposición. Un saludo grande para todas y todos.